Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola Juan, buenas tardes. Recordar el servicio de orientación. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, correcto. Vale, ya sabéis que aquí tenéis este número por si necesitáis consultar algo personal, algo más concreto de qué está pasando en vuestra familia y nos podemos ayudar. Sí, comentaros que de momento, pues bueno, estamos atendiendo a bastante gente y bueno, que en cuanto podamos, pues intentamos coincidir con la gente y mandando un WhatsApp simplemente al número de teléfono, ya me pongo yo en contacto con vosotros y concertamos la cita, ¿vale? Yo quiero empezar con una pregunta que se quedó la semana pasada un poco en el tintero y quería comentarla por lo menos, ¿vale? Sabéis que hoy vamos a hablar sobre el tema del acoso escolar y cómo prevenir situaciones de acoso, pero sí había una pregunta de la semana pasada que era cuando hay celos de una hija a un adulto o de un hijo a un adulto, ¿no? Yo ahí en ese sentido lo que sí os marcaría o os diría es que a los menores hay que marcarle el terreno, quiero decir. Los chicos, como veis, también, los chicos y las chicas lo que perciben es que no se les atiende, de que no se les presta atención, y evidentemente pueden tener celos hacia un hermano, hacia un amigo, hacia un vecino, pero también puede tener celos hacia un adulto. En ese sentido, si los celos son de un menor a un adulto, hay que marcarle los tiempos, hay que marcarle el terreno y de alguna forma decir que cuando estamos con el papá o con la mamá, es tiempo de estar con el papá y con la mamá. También, es lo que os decía también, en ese sentido de que hay que tener un espacio para ellos y tratarlo de una manera especial y de una manera única en ese sentido. Pero sí marcarle los tiempos a los menores y decirle que igual que hay un tiempo para ellos, también hay un tiempo para el papá, para la mamá o para cualquier otro adulto que pueda estar también en relación con nosotros, ¿vale? Si es al contrario, evidentemente, si es de un adulto a un hijo, pues eso ya sería otro tema diferente y que tendría que verse, ¿no? Porque también ocurre que muchos papás, muchas mamás le tenemos ciertos celos al hijo o a la hija, o porque la mamá le dedica mucho tiempo, porque el papá le dedica mucho tiempo y evidentemente nosotros nos sentimos en esa diferencia, ¿vale? Ahí lo mejor es hablarlo, comentarlo, trabajarlo como adulto, donde haya una comunicación y ese tema se pueda resolver, ¿vale? Muy bien. Os explico un poco la sesión de esta tarde. Yo, hablando de acoso escolar, es un tema que a mí me gusta, que me fascina y que de alguna forma creo que es interesante tenerlo en cuenta hoy en día porque es importante. Es importante sobre todo para enseñarle a relacionarse a nuestros hijos y porque veremos, se pueden situar en diferentes protagonismos, ¿no? Si es víctima es lógico que los papás nos preocupemos y que estemos atentos, pero también hay otras figuras como es el agresor y como es el espectador, que nuestros hijos pueden formar parte o pueden ser ese papel, ¿vale? Entonces, a veces, si es víctima, sí que nos preocupamos, sí que estamos atentos, sí que estamos encima de ellos, pero no tanto si son agresores o si son espectadores. Y tenemos que tener en cuenta que nuestros hijos, por porcentaje, lo más fácil es que sea espectador de una situación de acoso o una situación de agresión, más que víctima o agresor, ¿vale? Entonces también tenemos que saber cómo ponernos nosotros como padres. Entonces, en ese sentido, hoy vamos a trabajar de cómo prevenir estas situaciones. Voy a explicar al principio un poco en qué consiste el bullying, en qué consiste el acoso escolar, que más o menos lo sabemos. Quiero que veamos un vídeo, quiero mostraros un vídeo para sensibilizar sobre el tema. El año pasado estuvimos hablando del acoso escolar, sobre todo en primaria, pero este año me quería centrar un poco en secundaria porque darle otro giro. Y quiero que veamos un vídeo que dura un poquito, 5 minutitos, pero sobre todo para que nos sensibilicemos sobre la situación. Y luego en la última parte de la sesión lo que sí daré algunos
consejos, algunas ideas que tengamos en cuenta para si nuestro hijo es víctima de un acoso escolar o si es agresor ante un bullying o si es espectador, ¿vale? Y también os dejaré algunos enlaces y algunas muestras un poco de qué es lo que podemos hacer nosotros como padres. En ese sentido, haremos igual que todas las sesiones, cortaremos un poquito a la mitad, aproximadamente después del vídeo, comentaremos y veremos algunas preguntas y luego al final dejaremos un amplio tiempo para que podamos preguntar, consultar y comentar algunas cositas, ¿vale? ¿Cuál es la idea principal de cómo podemos prevenir situación de acoso? Fundamentalmente, dándole confianza a nuestros hijos. Dándole confianza a nuestros hijos, por una parte, para que crezca su autoestima y que sean personas saludables a nivel psicológico. Y otra cosa es para que si tienen algún problema, acudan a nosotros. Tener en cuenta que el acoso escolar y el bullying suscita mucha vergüenza, mucha preocupación, pero al mismo tiempo mucha distancia, porque no queremos, o nuestros hijos o nuestras hijas no quieren hacerlo público. Entonces nosotros, si generamos un ambiente de confianza y generamos un ambiente de comunicación, lo que tenemos que proporcionarle a nuestros hijos es ese ambiente de que si ocurre algo que puedan acudir a nosotros. Y los que me había escuchado en otras ocasiones, yo diría que nosotros no seamos directamente los principales a los que puedan acudir a pedir ayuda, pero siempre tengan algún adulto de referencia, ¿vale? Un adulto de referencia que puede ser un familiar, que puede ser un entrenador, que puede ser un catequista o que puede ser cualquier persona. Pero siempre es importante que ante el bullying, como veremos hoy, puedan tener a alguien de referencia que pueda comentar o que pueda detectar esas situaciones. Otro punto importante es que tanto en casa como en el colegio somos los dos agentes socializadores donde podemos detectar y descubrir si hay algún tipo de acoso, si hay algún cambio de conducta, si hay cambios de humor, si hay alguna... el no quiero ir al colegio, el me duele la barriga, el poner determinadas excusas, el llegar a casa con cosas rotas o con cosas que de alguna forma pues bueno, no serían normales o naturales. Esos signos nos van a dar determinados indicadores que nos van a permitir darnos cuenta si nuestro hijo está sufriendo acoso o incluso si nuestro hijo o hija es agresor o comete algún tipo de acoso, ¿vale? Por tanto, tiene que haber también una coordinación especial y muy importante entre el colegio y la casa. Porque además somos nosotros los que nos vamos a dar cuenta de esos determinados cambios, de que vamos a empezar a sospechar cosas y que en el colegio también tenemos que ponernos en contacto con ellos para saber si ocurre también en el colegio. Y daros cuenta que hay profesionales que hoy en día hay protocolos, hay indicadores y hay agentes que de alguna manera previenen ese tipo de comportamiento, ese tipo de acoso. Por tanto, contar mucho con el colegio, con el centro educativo, con el centro de secundaria, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que de alguna manera podemos definir como acoso? Yo voy a empezar un poco a definir estos conceptos. Hay tres conceptos claros que tenemos que tener en cuenta. Un acoso no es un conflicto, no es un enfrentamiento en un momento determinado, no es algo puntual que se puede resolver de manera sencilla, o sea en casa, o sea en el colegio, o sea incluso en el entorno educativo, ¿no? El conflicto simplemente, como veíamos en la sesión de resolución de conflictos, es una confrontación de ideas, una confrontación de creencias y de opiniones. Y en este sentido, tenemos conflictos todos los días. Eso no significa que en un momento determinado haya un conflicto entre dos chicos o dos chicas, o un chico o una chica, o un grupo y otro grupo, y que haya un acoso. Un conflicto puede ser un enfrentamiento puntual en un momento determinado, cuando se produce, pues bueno, que pueden llegar a situaciones conflictivas, pero no llega al acoso, ¿vale? Luego, una agresión es un momento puntual en el que se produce cierta agresividad.
Yo aquí sí quiero matizar algo. Yo entiendo la agresividad como una manera de querer explicar algo, como una manera de expresar sentimientos. No es la mejor manera de expresar sentimientos, pero una agresión en un momento determinado tampoco es un acoso, ¿vale? Ni es un bullying, ni es nada. Pero se da que en determinadas situaciones hay una agresión de un chico hacia una chica o de un grupo hacia otro grupo o de manera individual, pero eso no significa que haya un acoso o que haya un bullying. Para que se produzca el acoso, para que haya el bullying, tiene que ser un ejercicio reiterado en el que de alguna manera hay un desfase, ¿vale? Hay un desequilibrio. Hay alguien que domina, que controla a otra persona, ¿vale? Puede ser una persona hacia otra persona, puede ser un grupo hacia una persona, puede ser un grupo hacia otro grupo. Pero para que haya violencia, para que haya acoso escolar, tiene que haber agresiones reiteradas o conflictos reiterados o problemas reiterados. Aquí añado también el problema que ocurre hoy en día, que es el ciberbullying. El ciberbullying es todo ese proceso de aislamiento que se produce a través de las redes sociales. Y hoy en día los menores, tanto primaria como secundaria, utilizan mucho las redes sociales. Pero entender y diferenciar entre conflicto, agresividad, violencia y, dada la violencia, puede aparecer el acoso escolar. En este sentido, tenemos que entender que una conducta agresiva puede ser incluso útil en un momento determinado. ¿Para qué es útil una conducta agresiva? Pues evidentemente es un chico se está cabreado, está enfadado pues, con los amigos, con las compañeras y en un momento determinado ejerce una conducta agresiva. Puede ser proactiva si quiere conseguir un determinado objetivo o reactiva si es de defensa o en cuestión de venganza o que se está metiendo con él y reacciona, ¿vale? Pero es una conducta agresiva que genera una agresión, ¿vale? Y todavía en este contexto no hay un bullying o no hay un acoso. ¿Por qué diferencio esto? Porque nuestros hijos todos los días sufren conflictos. Porque nuestros hijos todos los días tienen en algún momento algún conflicto de una diferencia de opiniones o que llegue incluso a tener una agresión. Esa agresión que es puntual, que a veces puede ser justificada y otras veces no, no es un acoso. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros en el momento que oímos agresión o oímos algún momento determinado, nos ponemos las manos en la cabeza, nos alarmamos y ya todo es un acoso, todo es un bullying. Tener en cuenta que hoy en día, en el momento que se habla de acoso en el centro educativo, hay unos protocolos que dictaminan que hay que parar, hay que separar, tienen que intervenir determinados profesionales. Por tanto, un momento puntual de una determinada agresión no es acoso y no tenemos que decir que hay un determinado acoso. Esto también lo digo porque se generan señales de alarma en el momento en el que hay alguna agresión y que sencillamente pasan por que haya una resolución de conflicto, porque haya una mediación, porque haya alguien que intervenga de manera que se resuelva ese conflicto o ese problema, o incluso ante una determinada agresión que haya una expulsión y ahí se acabe todo. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas veces las medidas que tomamos para resolver esos conflictos a veces son también más peligrosas y lo que ocasiona y lo que provoca pues una reacción en cadena, ¿no? Entonces el chico que es expulsado, entonces la toma con el otro, entonces cada vez sí que hay una determinada agresión diferente, ¿vale? Y llegamos un poco a lo que es el bullying. El bullying tiene que ser una actitud reiterada. El acoso es de una manera repetitiva. El acoso puede ser física, si hay agresiones o si hay intentos de amenaza. Cuando hay amenaza y hay miedo, pues suelen ser acoso psicológico. Y luego está el acoso verbal, que es el más típico y el que más se da, ¿no? Que son enfrentamientos verbales, incluso llegando al acoso social, que es cuando se produce ese aislamiento o ese rechazo o ese ignorar a esa persona, ¿vale? Pero tenemos que diferenciar distintos temas de acoso. El físico, que es el más evidente, el verbal, que suele ocurrir y suele pasar cuando se lanzan determinadas cosas
y se hace de manera reiterada y determinada de forma continuada, el acoso psicológico, que cuando ya hay amenaza y cuando hay determinado miedo, y el acoso social cuando se produce ese aislamiento, lo que trata ese acoso es de aislarlo, ¿vale? Yo quiero hablar hoy del dominio y sumisión, ese acoso verbal que muchas veces se produce porque alguien se siente por encima de alguien. Y al sentirse por encima cree que está en el derecho de que puede agredir, de que puede enfrentarse, de que puede decir, de que puede acometer determinadas cosas. Bien, hay que tener en cuenta que el tema del acoso es bidireccional. No hay agresor si no hay víctima. Para que haya un determinado acoso, el acosador tiene que tener una víctima. Por tanto, lo que se le enseña, y ya os anticipo determinadas cosas, es que darle herramienta a la víctima para que no se sienta como víctima. Si alguien se siente como superior y alguien se siente como inferior, evidentemente ya se produce ese proceso de dominio y sumisión que da lugar al acoso, ¿vale? También tenemos que tener en cuenta que muchas veces el agresor suele ser una persona o puede ser una persona que en algún momento ha sufrido algún tipo de acoso. Puede ser que en algún momento se haya situado como víctima y cuando llega a una determinada edad o una determinada situación en la que puede dominar a otro, pues se coloca en la posición de agresor. Y tenemos que pensar también que el agresor pues, tiene dificultades de comunicación, tiene dificultades de autoestima, puede tener dificultades de asertividad, ¿vale? Es decir, que el agresor también sufre determinadas consecuencias y muchas veces la manera de expresarlo es a través de esa agresión o de ese acoso, ¿vale? Pero hablo de que hay un acosador, hay una víctima y tiene que haber una bidireccionalidad. Por eso, lo que os decía, ¿no? Muchas veces se le enseña a la víctima a que salgan de ese papel de víctima y pueda enfrentarse a ello. Lo típico y lo normal es que los papás, cuando, por ejemplo, van a la guardería o en los primeros años de la primaria, frases como si a ti te pegan, tú pegas, si tú te muerden, tú muerdes, si tú... Bien, esto no ayuda. Lo que tenemos que generar son estrategias para que afronten estas situaciones. Pero la respuesta más rápida suele ser la agresividad y, como veis, puede ser útil, pero las consecuencias suelen ser más problemáticas en este sentido. ¿Con esto qué quiere deciros? Que de alguna manera tengamos en cuenta que muchas de las cosas que nosotros estamos transmitiéndole a nuestros hijos y a nuestras hijas pueden colocar a nuestros hijos en un momento de acosador y pueden colocar a nuestros hijos en posición de víctima. Porque otro tema es que también se oye, tú no agredas, tú no pegues, tú no te defiendas, lo menos, pero también lo hay, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando un niño de 4 o 5 años en casa se le dice, oye, tú no tienes que pegar a tu hermano, tú no tienes que pegar a tu madre, tú esto, tú lo otro, lo que también le estamos enseñando es que cuando llegue a la edad de 9 años, 10 años, cuando ocurra un conflicto o una situación con sus compañeras, él se va a situar en la posición de víctima, ¿vale? Recordad que tanto decir, oye, tú devuelve lo que te han hecho, tú pega, tú agrede, tú esto, lo otro, como el que no lo haga, lo que coloca a nuestros hijos en una situación de acosador o una situación de víctima. Bien, ¿cómo llegar a un punto intermedio? Siempre preguntarle a nuestros hijos qué pueden hacer en una situación, ¿no? Por ejemplo, cuando están en la guardería o cuando están en los primeros años de primaria, oye, pues un niño te ha agredido, te ha mordido o te ha dicho algo, ¿no? ¿Qué elementos puedes utilizar? Puedes hablar con ese niño de 4 o 5 años y plantearle, oye, pues puedes hablar con la profesora, oye, pues puedes hablar con tu compañero, oye, pues puedes entender qué le pasa a tu compañero para que llegue a esa situación. ¿A qué me refiero? Que tanto al agresor como a la víctima le tenemos que dar herramientas de empatía, de ponerse en lugar del otro, de que se pueden resolver determinados conflictos, dependiendo de la manera en que se resuelvan. Si utilizan la agresividad en un momento puede ser eficaz, pero hay que buscar también otras herramientas y otras estrategias, ¿vale?
Otra cosa es que los menores, aquí ya me voy a referir sobre todo a los adolescentes, tienen una regla de oro entre ellos, y es que no hagas lo que no deseen que hagan contigo. Esto no se lleva a rajatabla. ¿Por qué? Porque de alguna manera en esa posición de dominio y de sumisión no existe esa reciprocidad. Y por mucho que nosotros le transmitamos esos valores o esa conciencia a nuestros hijos, no siempre la pueden llevar a cabo o la saben llevar a cabo, ¿vale? Por tanto, lo que tenemos que hacer es intentar dar un vuelco y que ese modelo de dominio y sumisión de alguna manera vaya desapareciendo. ¿Cómo? Dándole a la víctima herramientas y estrategias para que no se ponga en la situación de víctima, pero también enseñándole al agresor que hay otra manera de resolver los conflictos, que hay otra manera de arreglar las determinadas situaciones. Y que además, si hay una agresión, hay unas consecuencias. Mirad, esto está bien cuando estamos enseñándole a los pequeños a entender cuáles son los límites y lo que está bien y lo que está mal. Pero no funciona tanto para cuando ya entramos en la preadolescencia y la adolescencia. Porque muchas veces los adolescentes, si quieren evitar o si quieren tener una determinada expulsión, se van a comportar de manera acosadora para que tengan esa expulsión. Y esa expulsión no es eficaz ni es rentable. Y a veces los castigos lo que suele hacer es que el acosador siga incrementando ese acoso a esa persona o a esa víctima, ¿vale? Entonces tenemos que cambiar ese modelo de dominio y sumisión. Como he dicho, a la víctima que no se ponga en esa posición de víctima y al acosador que se ponga en la actividad de empatizar con él, de entender cuál es la situación de él. Mirar, a mí lo que más me sorprendió cuando trabajo con el tema de acoso escolar es una situación de dos niños en primaria que iban a tercero o cuarto y que el acosador estaba continuamente con un amigo, dale que te pego, dale que te pego. Eso sí es acoso, porque es reiterado y porque de alguna manera está colocándose en una posición de superioridad sobre otro de inferioridad. Pues el chico víctima, en este caso, pues no decía nada. Claro, la situación era cada vez peor, ¿vale? ¿Qué ocurrió? Que en un momento determinado el chico que estaba en la situación de víctima pudo hablar o le comentó a su amigo, que en este caso era amigo, y le dijo, oye, ¿sabes que me molesta esto? En ese momento el acosador se dio cuenta de que una broma para él estaba provocando una situación de acoso en este sentido. ¿A qué me refiero con esto? Con que en muchas ocasiones, en algunas ocasiones, el acosador no sabe que está en esa situación de superioridad ni que está acosando a un amigo. Se lo toman como broma, se lo toman como cachondeo, oye, esto, tal, hasta que la víctima no es capaz de hablar y en ese momento ya el acosador se da cuenta de que pues realmente le estaba afectando a su compañero, ¿vale? ¿A qué es lo que me refiero? Que otro de los puntos importantes es que se acabe con la ley del silencio, que se acabe con la ley del más fuerte. Y estos son valores que tenemos que trasladar nosotros desde la casa. Y esto es fundamental y es importante. Quitarnos la idea también de que si comenta una determinada situación es un chivato, si comenta una determinada suceso es alguien que se está chivando, que está contando algo que no haya que contar. Las cosas, cuando alguien está sufriendo, tenemos que contarlas. Y esto es uno de los puntos en los que nosotros como familia podemos prevenir situaciones de acoso. ¿Cómo? Enseñándole a nuestros hijos, y ahora veremos, sobre todo cuando son espectadores, de que cuando alguien está sufriendo tenemos que contarlo. Y para ello no somos ni chivatos, ni somos alguien despreciable, ni somos alguien que de alguna forma está contando algo que va a tener sus consecuencias, evidentemente. Pero si no lo contamos va a tener otras mucho más graves, ¿vale? Por tanto, vamos a tratar de transmitir y acabar con esa ley del más fuerte y sobre todo con la ley del más fuerte, ¿vale? ¿Sí hasta aquí? Muy bien. Llegado a este punto, yo quiero que veamos un fragmento de un pequeño vídeo. Son recursos de la Comunidad de Madrid que hablan sobre el tema del acoso.
Y el año pasado vimos un vídeo sobre primaria que era muy bonito y bastante interesante. Yo os recomiendo que lo podáis ver. Pero este año quería poner un fragmento del vídeo que habla sobre el acoso en secundaria, ¿vale? Y para mí simplemente es un poco de sensibilización, que entendamos qué es lo que genera el acoso y qué es lo que provoca el acoso. Ya os digo, el vídeo se refiere a secundaria, ¿vale? Y quiero que veamos los primeros 5 o 6 minutos porque es una sucesión de testimonios que me parece bastante interesante. Es un poco duro, pero sí que creo que es interesante que luego podamos hablar sobre ello, ¿vale? Para ver este vídeo, pulsa en el enlace que viene abajo en la descripción con el nombre de Secundaria, no te calles. En la sesión vimos solo los 7 primeros minutos, pero te recomendamos que lo veas entero. Sí, sobre todo son experiencias, son testimonios un poco de la situación de acoso escolar en secundaria, ¿vale? Como dice ahí también un profesor, no preocuparos que como luego lo vamos a subir, pues bueno, vais a tener el enlace y podéis verlo. Pero como dice ahí un profesor, no solamente se trata de que se haga en el contexto escolar, ni que se genere en el contexto escolar, ¿vale? Toda esta problemática de acoso en muchas situaciones se genera o se provoca fuera del entorno escolar. ¿Por qué se habla de acoso escolar? Porque os lo que he comentado, tanto en la familia como en el colegio o en el centro educativo, en secundaria, es donde se puede identificar todo este tipo de actuaciones. Y en ese sentido, pues bueno, ya veréis que son testimonios, un poco los que lo habéis podido escuchar medianamente bien, simplemente son situaciones de baja autoestima, de que no podían hablarlo, de que no querían hablarlo porque no querían preocupar a los padres, de que eran situaciones de que le agredían físicamente incluso y llegando a, pues bueno, a situaciones de anorexia o de bulimia en determinados contextos. Es decir, el acoso no es broma y de hecho todos conocéis y habéis tenido situaciones que hemos podido escuchar por los medios de comunicación de que un chico se ha suicidado, de que un chico se ha autolesionado, de que a una chica le ha pasado esto o esto otro. Yo lo que quiero transmitir esta tarde es que no es una situación de broma, que tenemos que tenerlo en cuenta y que las familias podemos hacer mucho un poco para cambiar esas situaciones. Sobre todo dándole herramientas a nuestros hijos, dándole estrategia a nuestros hijos y no solamente como víctimas, también como agresores y sobre todo como espectadores. Una diapositiva que a mí me ayuda mucho a entender cuál es este proceso. Mirad, nuestros hijos pocas veces van a ser agresores y más si de alguna forma le hemos transmitido unos determinados valores, si le hemos transmitido una buena autoestima, si hemos confiado en ellos, si hemos ejercido una comunicación adecuada. En menos ocasiones van a ser víctimas. ¿Por qué? Porque hoy en día, evidentemente, tenemos muchas herramientas y muchas estrategias que le podemos ayudar a nuestros hijos a que, pues bueno, no se sientan por debajo de nadie, ¿vale? Lo que más van a ser espectadores. Y aquí está el quid de la cuestión. Y de alguna forma, en esas situaciones, aproximadamente el 80 al 90% son espectadores. ¿Qué significa que son espectadores? Que están alrededor de esa agresión o de ese acoso en un momento determinado. Suele haber un agresor, una víctima, varios agresores, una víctima, y entre esos varios agresores no todos son los que agreden. Si os habéis dado cuenta en el vídeo, el chico decía, cuando se juntaba con 3 o 4 me acosaba, me agredía, pero cuando él estaba solo no me llegaba a agredir, ¿no? Entonces, de alguna forma, en ese sentido, lo que tenemos que transmitir es que nuestros hijos pueden estar al lado del agresor, incluso agrediendo a la víctima, pero va a formar parte de ese grupo mayoritario que son los espectadores. Y hay ocasiones que nuestros hijos, porque son buenos, porque son capaces, porque tienen habilidades, se van a poner al lado de la víctima. ¿Qué puede ocurrir o suele ocurrir?
que el grupo de agresores también arremeta contra este espectador que en un momento determinado se alía o se pone del lado de la víctima, con lo cual se convierte también en una nueva víctima. ¿Qué es lo que es interesante? Que se acabe esa ley del silencio. Que si es el agresor, muchas veces a través de los padres o a través de los compañeros le transmitimos, ¿no? Si eso es lo que tienes que hacer, ¿no? Le consentimos esa actuación. Yo he visto en muchas ocasiones a padres pues, que muy poco considerados y que evidentemente le animan y le dicen, oye, tú estás haciendo lo que tienes que hacer y antes de que te pisen, tú pisas. Bueno, pues está recibiendo un consentimiento del agresor que no es muy apropiado, ¿vale? Y de alguna forma, incluso yo he conocido a padres que han tratado de ocultarlo, de buscar triquiñuelas para que de alguna forma eso continúe siendo. Por otra parte, la víctima en muchas ocasiones se calla por vergüenza, se calla por miedo, se calla por no preocupar a los padres o se calla simplemente por no seguir recibiendo ese acoso o esa agresión. Y por último, los cómplices, es decir, los espectadores muchas veces se callan, incluso habéis visto situaciones en las que los espectadores se dedican a grabar en vídeo y luego lo suben. Eso es un delito, ¿vale? Eso también hay que transmitirlo a nuestros hijos y hay que decírselo y hay que comentarlo. Si estamos grabando determinadas situaciones de agresión, también estamos cometiendo un delito. Y si además lo estamos subiendo a las redes sociales, es un delito aún mayor. Por tanto, tenemos que educar a nuestros hijos a que se acabe con esa ley del silencio. Si es víctima, transmitirle que puede confiar en nosotros, que no está solo, que podemos apoyarle, que puede buscar gente que le ayude y que le apoye. Si es agresor, evidentemente no consentirlo, buscar la mejor manera de apoyar a esa víctima o que empatice con él o que de alguna manera se ponga en una posición en la que no es una broma cuando todos se están riendo, menos evidentemente la víctima, ¿vale? Y sobre todo como espectadores, transmitirle a nuestros hijos que si ven una situación de agresión, pues a lo mejor no tienen que ayudar, pero sí tienen que transmitirlo y tienen que decirlo. No tienen que mirar hacia el otro lado. El otro día hablábamos de que lo mejor es crear y generar hijos e hijas críticos con determinadas situaciones. Entonces, enseñémosle a nuestros hijos que no tienen que mirar hacia otro lado. Es decir, que si ven una situación de agresión, pues tienen que comunicarla, tienen que decirla y tienen que transmitirla. Y en este punto quiero deciros también que de alguna forma sufren tanto las víctimas, porque muchas veces se ven solamente a la víctima, pero también sufren los agresores y también sufren los espectadores. ¿De qué manera? Pues bueno, los agresores un poco no se encuentran integrados. Cuando son agresivos, cuando se muestran o acosan a otros, es porque no se sienten bien con ellos mismos. Pueden tener una baja concentración, tienen una tensión y una agresividad contenida que en muchas situaciones le pueden llevar a situaciones delictivas, ¿vale? Es decir, que el agresor evidentemente tampoco lo pasa bien. ¿Por qué lo hace? Porque se siente en esa situación de sumisión y de liderazgo sobre esa persona. No de liderazgo, sino de dominio, ¿vale? Entonces, suelen ser personas que tienen una baja autoestima, que tienen problemas de personalidad, que evidentemente también habría que trabajar con ellas. Y como he dicho, en algunas ocasiones son antiguas víctimas que cuando pueden o cuando deciden o cuando ven o encuentran una víctima se convierten en agresores. Por tanto, también tienen que ser personas que tenemos que trabajar con ellas, ¿vale? La víctima, evidentemente, pues tiene una baja autoestima, tiene problemas en el desarrollo de la personalidad, tiene un sentimiento de culpa porque muchas veces piensa que es porque ellos tienen que cambiar determinadas cosas. La chica esta, ¿no?, que le decían que era gorda, ella planteaba, no, si llevaban razón, yo tengo que adelgazar o tengo que hacer esto o tengo que hacer lo otro. Es decir, que tienen también un sentimiento de culpa y de malestar que muchas veces se les revierte, ¿vale? Entonces, por eso se producen las autolesiones, por eso se producen los suicidios, por eso se producen determinadas situaciones que son complicadas de manejar, ¿no?
Porque la víctima pues tiene esas inseguridades y tiene esa debilidad en su personalidad que evidentemente va a tener también sus consecuencias. Y el espectador también tiene ese sentimiento de miedo, porque si dice algo me van a decir, me van a aislar, me van a rechazar, me van a, van a ir en contra mía. Ese sentimiento de culpa, sé que hay algo que están haciendo mal y no soy capaz de hablar. Hay algo que me bloquea, algo que de alguna manera hace que se genere esa disonancia moral, ¿no? Tengo que hablar, pero no puedo hablar. Hablo, pero si hablo me van a criticar o me van a decir. Entonces, el espectador también tiene unas determinadas consecuencias que hay que trabajar. Como veis, son 3 perfiles y 3 protagonistas en este proceso del acoso escolar que necesitan ayuda a los 3, ¿vale? Aquí no solamente necesita ayuda a la víctima, aquí necesita también ayuda al agresor y necesita ayuda al espectador. Luego veremos situaciones concretas y situaciones más grandes cuando se produce ese acoso escolar y evidentemente tiene que haber unas consecuencias, ¿vale? Tienen que haber expulsiones, tienen que haber protocolos, tienen que haber medidas judiciales, tienen que haber todo ese tipo de cosas. Pero en la medida en que el acoso o la agresión o que ese proceso de violencia se va produciendo, es importante poder trabajar. Aquí yo planteo algo interesante e importante que siempre digo a los maestros, ¿no? Creo que tenemos que tener protocolos de actuación ante el acoso escolar. Pero también como profesor, en este sentido, tenemos que tener la capacidad de poder resolver determinados conflictos antes de que llegue al tema del acoso. Si hay acoso, ya hay unos protocolos y evidentemente entra la consejería y nos va a indicar y nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer. Pero ¿qué ocurre? Que lo primero que pasa es que se paraliza todo. Hay una separación del agresor de la víctima, normalmente, ¿vale? Y hay un proceso en el que se inicia o intervienen ya muchos protagonistas o muchos personajes. Interviene la familia, interviene la dirección, interviene incluso a veces pues, aspectos judiciales, pues, como abogados, como jueces, como fiscalía del menor y todo ese tipo de cosas. Tener en cuenta que cuando ya se llega a esta situación, ya es un problema, no es un conflicto. Y ese problema, cuanto más personajes tenga y cuanto más protagonistas tenga, es peor o es más difícil de solucionar. Por tanto, profesores, en la medida de lo posible, ir resolviendo los conflictos que vayan surgiendo al día a día. Ir viendo qué es lo que está ocurriendo en clase, ir viendo qué es lo que está sucediendo en el centro educativo, ir viendo qué es lo que pasa con un chico, con otro chico. Y en este sentido, poder apoyar y poder ayudar a cada uno de estos perfiles, sea agresor, sea víctima o sea espectador. El que es agresor no es agresor porque lo desee ni porque quiera, es porque las circunstancias le han podido llevar así. Si yo trabajo como profesor y como padre, en ese sentido, puedo hacer que mi hijo no se convierta en un agresor. Lo mismo ocurre con la víctima y lo mismo ocurre con los espectadores. Por favor, trabajad con vuestros alumnos y que puedan decir algo, crear sitios y ambientes en los que tengan esa situación de confianza, que puedan hablar con un adulto, generar momentos de relación y de comunicación donde los espectadores sean capaces de poder transmitir lo que está pasando, lo que está ocurriendo. Tanto a la víctima como al agresor, pero yo me enfoco en el espectador porque normalmente suele ser el 80 o 90% de los que mantienen ese acoso escolar, ¿vale? Por tanto, eduquemos a nuestros hijos y a nuestras hijas a que no guarden ese silencio, a que puedan comunicarlo y que tanto a la víctima que no está sola y como al agresor como que tiene que empatizar con el otro. Pero ayudémosle, es decir, no pensemos solamente que hay una víctima y hay que trabajar con la víctima, o no hay que pensar que hay unos protocolos y hay que actuar con los protocolos. Antes de actuar con los protocolos, tenemos muchas herramientas y muchas estrategias que podemos utilizar, tanto profesores como padres en este sentido. Si tienen que activarse unos protocolos, que se activen. Si tiene que intervenir Fiscalía del Menor, que intervenga Fiscalía del Menor. Si tiene que intervenir la Consejería de Educación, que intervenga. Pero muchas veces los conflictos también los generamos los adultos, en ese sentido. No, es que mi hijo, es que madre mía, es que a mi hijo no lo toca nadie, es que me he enterado de esto, es que esto... Sí, de acuerdo,
Todos vamos a luchar por nuestros hijos y vamos a hacer lo mejor por nuestros hijos. Pero no solamente tenemos que pensar en nuestros hijos como víctimas, sino en los otros dos perfiles, ¿vale? Y en este sentido vamos a hacer cosas para dirigir y para prevenir estas situaciones de acoso, ¿vale? Muy bien, Manoli, tienes la palabra. Hola, buenas tardes. Bueno, mira, aquí tenemos América Ñabate, que nos pregunta, dice que a los niños se le pueden enseñar herramientas de defensa sin recurrir a la violencia y que hay que enseñarles a poner límites a los abusadores y que estas herramientas hay que darlas antes para que cuando se dé el caso puedan poner ellos los límites y ellas sin que vaya más la situación que puede tener comprometida. Sí, y en ese sentido yo creo que las estrategias son fundamentales en las que un agresor solo no va a agredir a una víctima. Quiero decir, siempre hay un grupito de gente detrás. Ahora, hay que trabajar con ese grupito detrás. No solamente con el agresor y la víctima, sino también con todos los espectadores que tienen el tema del acoso. O sea que en ese sentido Ana Maroto tiene mucho sentido lo que está comentando y lo que está diciendo. Y evidentemente esto es como la relajación. Hay que aprender a hacer relajación antes de tener ansiedad. Hay que aprender todas estas técnicas antes de que ocurra el acoso. Por eso el título es Prevenir el acoso dentro de la familia, ¿vale? Vale, era América Ñabate quien hacía el comentario, no Ana Maroto, ¿vale? Marica. Bueno, Mila nos dice que son incapaces de enfrentarse a sus abusadores y mucho menos ponerles límites. Y que para ella lo peor son las personas que están mirando y que no hacen absolutamente nada. Incluso los mismos amigos, Sí. por no meterse en problemas o por no entrometerse. Sí. Josefina le contesta, te voy a leer así porque van un poquito al hilo todo. Josefina dice que, o por no querer ser chivatos, que no se meten en esas situaciones. Y para Josefina el espectador tiene la misma culpa que el maltratador. Sí, déjame que puntualice eso, Manoli. Sí. Lo estaba leyendo y me pareció interesante. Yo creo que si culpabilizamos a agresor, a espectadores o a víctimas, nos estamos equivocando. El tema del acoso llega por muchas circunstancias, ¿vale? Llegamos a esta situación porque ocurren muchas cosas. Pero tenemos que tener en cuenta que el acosador tiene unas circunstancias, que el espectador tiene una circunstancia y que la víctima tiene una circunstancia. Porque como yo he dicho, si nos planteamos un poco que tenemos que ayudar a la víctima a que deje de ser víctima, yo puedo pensar, es que la culpa la tiene la víctima. No. La culpa no la tiene nadie. Yo creo que aquí hay responsabilidades. Y la responsabilidad la tiene tanto el agresor, que puede cambiar eso, como la víctima, que puede cambiar eso, o como el espectador, que puede cambiar eso. Y alrededor de esos protagonistas estamos los padres y los profesores que podemos hacer por cambiar esa situación. Por tanto, yo creo que más que culpa, lo que tenemos que asumir cada uno de nosotros es nuestra responsabilidad. Y en ese sentido, ayudar a que eso no siga ocurriendo. Pero cuando ocurre un acoso no es por casualidad, es porque las circunstancias han llevado a esa situación, ¿vale? Vale, muy bien. Seguimos. Ángela comenta que, ¿y si hay docentes que no quieren entrar en el tema? Dice, porque de verdad los hay. Ellos también son cómplices cuando no actúan. Sí, yo creo que en ese sentido los centros educativos han cambiado mucho y están cambiando mucho, ¿vale? Hay programas de prevención de acoso escolar, hay prevención, o sea, hay programas que ayudan a que no exista ese acoso. Ahí la verdad es que la Consejería de Educación en los últimos 3, 4, 5 años se está comportando de manera, vamos, yo me quito el sombrero. Y creo que hay docentes que se están muy sensibilizados. Evidentemente aquí es como todo, ¿vale? Y en todos sitios se cuecen habas. Quiero decir que hay profesores que apoyarán más, hay profesores que se quieren lavar las manos, hay profesores que no se quieren meter en ese terreno, o hay profesores que incluso se bloquean ante estas situaciones, porque han sufrido bullying, porque han sufrido acoso, porque lo siguen sufriendo, porque también tenemos que ver que hay un acoso de alumnos hacia profesores, que esto sería otro tema para hablar. Quiero decir
que evidentemente sí que hay cambios, creo que tienen que seguir habiendo esos cambios, pero hay docentes que no se van a implicar por determinadas circunstancias y hay otros docentes que se implican bastante, ¿vale? Vale. Esther pregunta, ¿desde qué edad se considera que hay acoso? Dice, conozco un caso en el que con 5 años le dicen que es fea, que huele mal, que hace las cosas mal. ¿Habría que tomar medidas ya? Sí, a ver, yo creo que con 5 años lo que hay que hacer es educar a esos chicos, ¿vale? Y yo creo que ahí tanto los profesores como los padres tienen un gran papel. ¿Cuándo se considera acoso? Pues desde que son pequeños, quiero decir, es que un grupo de infantil puede estar acosando a un chico por eso, porque huele mal, porque las circunstancias de su casa pues, son diferentes, y se juntan 4 o 5 y empiezan a decir cosas. Ahí en ese sentido lo que hay que transmitir también es trabajar con otros hijos y los docentes con sus alumnos para que no se produzca ese tema, ese tipo de acoso. Evidentemente, como han dicho ahí, un acoso continuado, imaginaros que ese chico de 4 o 5 años sufre ese acoso en cada uno de los cursos de primaria. Evidentemente va a tener un trauma y eso es un maltrato continuado. Por eso cuando se observe, pues hay que hablarlo, hay que comentarlo y aquí tiene que haber una gran coordinación entre el centro educativo y los padres, ¿vale? Vale, Mila pregunta, ¿y cuando es un docente el que menosprecia a un alumno? También hay casos de esos. Sí. Es lo que comentaba antes, decía, hay docentes para todo. Y evidentemente hay docentes que, bueno, lo típico de que a mí me cogen manía o que esto, pues bueno, hay profesores que evidentemente también la toman con un alumno. Es raro, también tenemos que ver un poco de que los adultos somos nosotros y tenemos que entenderlo. Ahora, si eso ocurre, también hay que decirlo, hay que comentarlo, hay que hablarlo. Yo lo que siempre digo en estos casos es que nos pongamos en contacto con el centro educativo, es decir, que también se pueda hacer extensible toda esta situación. Bueno, Josefina también comenta que también hay profesores acosados, que le rayan el coche, le rompen los faros, o sea que aquí en el tema de acoso entramos todos y todas. Sí, y es bidireccional y en todos los ámbitos, ¿vale? Y no por eso tienen que ser chicos de 17, 18 o 20 años, es decir, los chicos de 14 también la toman con los profesores y a la inversa también. Yo creo que ahí en ese sentido tiene que haber un mecanismo que es la comunicación y un diálogo, ¿vale? Existen programas de mediación, normalmente en todos los centros de primaria y en muchos de secundaria, donde se pueden facilitar herramientas para mediar en estos procesos, ¿vale? Y que no se llegue al acoso. Ya he dicho que el acoso tiene que ser reiterado, ¿vale? Muy bien. Carmen Invernón nos comenta una cosa que es muy interesante, que en el colegio de sus hijos están llevando desde hace unos años un proyecto que se llama el alumno ayudante, que son los mismos alumnos de la ESO los que eligen a 2 alumnos de clase que inspiran confianza entre sus compañeros, se les forma un poquito y es una forma de que hagan de puente y si algún niño de la clase tiene un problema se puede dirigir a ellos como compañeros. El alumno ayudante se compromete a la confidencialidad y dice que está dando muy buen resultado y es un proyecto muy bonito. Sí. Hay programas de mediación como Cuenta Conmigo, como el Juez de Paz, hay programas de mediación que están tanto en primaria como en secundaria que yo recomiendo a los padres que si hay alguien en vuestro centro educativo que os intereséis, porque también hay actividades para padres en ese sentido. Y evidentemente todos esos programas de mediación van a facilitar y van a ayudar a que no haya ese tema de acoso. También está el Banco de la Amistad, por ejemplo, que en muchos centros educativos de primaria se pone en marcha, que es un banco en el que en un momento determinado, cuando uno se siente solo, o se siente que quiere compañía, se va al banco y entonces alguien de sus compañeros se acerca, habla con él y comenta determinadas cosas. Eso se hace desde primaria. Por eso hablamos de prevenir, porque estas actuaciones y estas estrategias se tienen que poner en principio desde los 3, desde los 4, desde los 5 años, para que cuando lleguen a secundaria sean capaces de mediar, sean capaces de no generar esos acosos, sean capaces de defenderse, sean capaces de contar lo que está sucediendo. Claro,
todos esos programas que ayudan en primaria, evidentemente cuando están en secundaria, lo llevan interiorizado, ¿vale? Luego, Ana JPG nos dice que hay profesores que utilizan la humillación como técnica educativa y Mila le comenta que sí, que es cierto y que, bueno, y que lo ha vivido, que ha sido testigo. O sea, Ana dice que ha sido testigo de la utilización de esa técnica como humillación hacia el alumno o la alumna. Sí, y en ese caso yo creo que los padres tenemos el derecho y el deber de comunicar esas determinadas cosas. Pero por favor, seamos un poco coherentes también. Quiero decir que cuando lo digamos, busquemos la comunicación, busquemos el diálogo, busquemos el solucionar el problema, no añadir más leña al fuego. Muchos temas del acoso escolar, cuando se enteran los padres, lo que hacen es añadir más leña al fuego. Y simplemente con una mediación, con un proceso de diálogo, con un proceso de comunicación se puede solucionar. Pero a veces muchos padres somos muy cabezones en ese sentido. No, 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 a mi hijo que no lo toquen. Y a mi hijo como le toque. Y yo tampoco podemos ir por esa línea, ¿vale? Y evidentemente si está pasando algo también con los profesores, comunicarlo. Yo creo que ahí estamos trabajando de manera conjunta y si yo dejo a mi hijo en manos de profesores, evidentemente quiero que lo traten bien y creo que lo van a tratar bien. Evidentemente hay de todo, pero cuando ocurra vamos a tratar de dialogar, vamos a tratar de hablar, vamos a tratar de comentar determinadas cosas para que eso no se vaya tapando en ese sentido. Mira, tenemos otro mensaje de Cristina López que dice que tiene una nena de 3 años que siempre le dicen que en clase tiene un compañero que no la deja vivir. Dice, me parece muy pequeño para usar estos términos, ¿no? ¿Cómo debería actuar? Vale, os acordáis un poco la pregunta que yo dejé en el aire en la semana pasada, ¿no? Y os la recuerdo un poco con este tema de acoso. Yo creo que si preguntamos a la víctima o al agresor por qué hacen estas cosas, los chicos y las chicas no saben qué decir. Me da igual que tengan 4 años, 6 años, 8 años, 12 años, ¿vale? Si tú le preguntas a un adolescente por qué lo hace, hablando con el agresor, incluso él te va a decir o no te va a saber contestar, ¿vale? Entonces, yo en este sentido lo que preguntaría es, la primera pregunta, ¿qué sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Qué es lo que te está sucediendo? ¿Qué te está ocurriendo? ¿Vale? Y en ese sentido también hablaría con mi hija y le preguntaría cómo va a solucionarlo, cómo va a remediarlo, cómo cree que yo te puedo ayudar para que tú puedas solucionarlo y puedas ayudarlo. Vale, Ángela pregunta que si creemos que hay alguna diferencia entre los colegios públicos y los concertados en el tema de mediación y comunicación. No, yo ahí creo que no hay ninguna diferencia. Quiero decir que los programas de mediación se llevan tanto en los colegios públicos, lo que yo sé, se llevan tanto en los colegios públicos como en los colegios concertados. Yo creo que aquí el interés y la diferencia está en el equipo de profesores que hay en cada centro educativo. Y de ahí, un poco, en las actuaciones que tenemos nosotros también como padres, tanto en el AMPA como en las actividades extraescolares. Creo que hay familias que se implican mucho en el centro educativo y hay familias que no se implican nada. Yo lo he comentado muchas veces. Yo he ido a escuelas de padres donde hay 700 alumnos y me han venido 4 padres. Y he ido a primaria y me han venido 3 y he ido a secundaria y me han venido 18. Y al contrario, he ido a secundaria que habían 3.000 alumnos y han venido 2. Esto también es un poco, bueno, hay que ver la balanza. En este sentido, creo que la diferencia está en la implicación, por una parte de los profesores y por otra parte de los padres. Emilia nos comenta que su hija durante la etapa infantil de 4 y 5 años estuvo con 3 compañeras que continuamente le estaban diciendo cosas. Su hija tenía una ansiedad terrible y que cada vez que tenía que ir al cole durante 2 años ha estado llorando todas las noches, excepto la de los viernes y los sábados. La cuarentena le vino de maravilla porque no tuvo que ir al cole, pero al volver otra vez volvió la ansiedad. Me decían que eso, le decían que eso era cosa de críos y ella dice que no sé si sería acoso o no, pero que su hija lo ha pasado realmente mal. Mirad, no son cosas de crío,
¿vale? Lo que son cosas de crío, evidentemente son cosas puntuales en un momento determinado o en una pequeña etapa de una semana o 2 semanas, pero si mi hija tiene ansiedad y le está generando un estrés, eso lo tenemos que ver y lo tenemos que valorar. Ahí vamos en esta segunda parte que voy a iniciar, ¿vale? En qué podemos hacer. Pero sobre todo si estamos en estas circunstancias, en estas situaciones, busquemos apoyo profesional. Es decir, si realmente vemos un acoso escolar o hay un acoso o un bullying, vamos a buscar un abogado y vamos a buscar un juez o vamos a buscar una situación que esto se pueda solucionar. Pero si mi hijo tiene ansiedad, si tiene estrés, si tiene, no quiere ir al colegio, no, voy a buscar también un profesional, un psicólogo que le pueda echar una mano y que le pueda ayudar a gestionar eso. Evidentemente, quienes mejor tenéis las herramientas sois los padres. ¿Quién después de vosotros? Los profesores. Y evidentemente luego hay profesionales que os pueden echar una mano en todas estas circunstancias, en todas estas situaciones. ¿Vale? Vale, y 3 comentarios. Parece ser que no hay más preguntas. 3 comentarios. Hati dice que en el cole de su hija también hace lo del alumno ayudante y que está muy bien. Luego tenemos a Eva María Jiménez que dice que un director de colegio se puede negar a que vaya una persona cualificada a dar charlas a los niños de sexto creo que es sexto de primaria, sí. Sexto de primaria. Y dice que necesitan autorización de los padres, etcétera. Lo veo como una complicación. Y luego Susana nos recomienda un libro muy interesante que se llama Vamos a llevarnos bien, de Ana Morato. Y dice que es para niños pequeños. Sí, además que hay diferentes libros que pueden ser bastante interesantes con respecto al acoso y que pueden ayudar tanto a unos como a otros, ¿vale? En ese sentido. Vale, ha entrado otro mensaje de Mila, donde nos dice que escuchó una situación en la que una madre se enteró que su hijo humillaba a una compañera de clase y que entonces la madre un día subió a clase e hizo que su hijo delante de todos los compañeros le pidiera perdón y ahí terminó la situación. Sí, además ese proceso de reparación que tienen que tener el acosador también tenemos que enseñarlo y tenemos que ponerlo en práctica. No que pidan perdón por pedir perdón. Muchas veces en esta situación el niño puede decir perdona, 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 pero luego en el recreo sigue haciendo lo mismo. Yo creo que el proceso de reparación tiene que estar también en que no solamente hay que pedir perdón, sino que lo haga desde el corazón. Si obligamos a nuestros hijos a pedir perdón, evidentemente no lo van a hacer directamente. Lo que tenemos que hacer es enseñarle a nuestros hijos de por qué tienen que pedir perdón. Ponte en lugar de él, mira lo que le has comentado, lo que le has dicho, imagínate que te pasa a ti lo mismo, puede ser que sea una broma, pero para él no sea una broma. Es decir, hacerle ver y hacerle entender que pedir perdón no es solamente pedir perdón, sino entender por qué le tengo que pedir perdón. Y eso es lo que tenemos que conseguir de nuestros hijos, es decir, que aprendan a pedir perdón desde el corazón, desde el sentido de que sé que le he hecho daño y sé que no va a volver a ocurrir. El ejemplo que os ponía de que la víctima le dijo a su amigo, oye, que me haces daño, ¿no? Y cuando se dio cuenta, evidentemente cambió su actitud y mejoró. Ni siquiera tuvo que pedirle perdón. Ya fueron mejores amigos en ese sentido porque ya habían cambiado. El sentimiento de perdón no solamente tienen que hablarlo, no solamente tienen que decirlo, sino que tienen que hacer cosas para cambiar la situación. ¿Vale? Mira, Gaby, Cristina, que ha preguntado antes lo de la nena de 3 años que siempre le dice que en clase tiene un compañero que no la deja vivir, que le parece muy pequeña para usar los términos de acoso y todo eso, vuelve a escribirnos y nos dice que respecto a su pregunta, que no sabe si se ha explicado bien. Ella pregunta que si debería preocuparle el agobio que dice su hija que le transmite ese niño. Dice que la niña va a la guardería y que no sabe actuar. A ver, el agobio ahora mismo con los 3 años, lo que significa es que ella entienda o ayude a entender a su hija esas emociones, esos sentimientos y que le ayude a solucionarlo, ¿vale? Además ya lo sabe muy bien, el tema de preguntarle cómo lo vas a solucionar, cómo vas a hacer, cómo te vas a enfrentar a esta situación, cómo va, ¿vale? Eso es lo que puede enseñarle a su hija ahora mismo con 3 años y que de alguna manera le va a enseñar a enfrentarse. Vuelvo a decir, y paso, me permite Manoli que ya voy avanzando sí. y comento un poco qué es lo que podemos hacer.
Un aspecto que podemos hacer es básicamente enseñarle a nuestros hijos a tener estrategias, a tener herramientas, ¿vale? ¿Qué herramientas? Primero, prevenir. Prevenir con la víctima significa que abramos canales de comunicación, de que le demos confianza, de que nos hagamos presentes nosotros como padres a nuestros hijos para que cuando tengan algún problema puedan acudir a nosotros. Esto es básico, ¿vale? Y esto es muy importante y se le enseña a los chicos y a las chicas desde los 3 años. Yo se lo enseño a mi hijo y os explicaba un poco las situaciones de que pidas ayuda. Es decir, cuando tú no puedas, está aquí papá o está aquí mamá que te pueden echar una mano y te pueden ayudar, ¿vale? Hay que prevenir en el sentido de hablar también con nuestro hijo y comentarle, oye, esto puede suceder. ¿Cuándo hablamos con nuestros hijos del tema del acoso? Cuando lo oyen, cuando lo comentan, cuando tu hijo de 7 años dice, oye, mamá, ha pasado esto, ¿y a ti qué te parece? ¿Y tú qué piensas? ¿Y tú qué? ¿Vale? Creo que en estas situaciones no tenemos que adelantarnos, sino que los propios chicos y las propias chicas nos dicen y nos facilitan hablar del tema. ¿Cómo podemos hablar del tema? No iniciar una conversación y decir, oye, tú sufres acoso, tú sufres abuso, oye, se están metiendo contigo. No, eso es un interrogatorio que no nos lleva a nada. Pero si en una conversación con tu hijo de 7 años, de 8 años, aparece el tema, es comentar con ellos, oye, esto podía pasarte, ¿y tú qué harías? ¿Y tú cómo lo solucionarías? ¿Y tú cómo lo podías? ¿Vale? Y ahí introducir los mensajes de no ocultarlo, de que se puede arreglar. Otro de los temas que tienen las víctimas de acoso es que piensan que no se puede arreglar. Y ahora enseñaré un pequeño vídeo también que el hombre fue acosado y él plantea el hecho de que lo mejor es que podemos estar en otro ambiente, que el instituto y el colegio se acaban más tarde o más temprano. Entonces, si en ese momento no se puede solucionar porque, bueno, pues las dificultades que podemos tener, pero más adelante sí que se puede solucionar. Entonces, como víctimas tenemos que darle herramientas a nuestros hijos para que hablen, para generar confianza y para generar comunicación, ¿vale? ¿Cómo intervenir? Yo aquí, en este sentido, intervendría de la siguiente forma. Oye, me he enterado de esta situación, creo que no lo estás pasando bien, creo que lo estás pasando mal y lo único que te pido es que si tú puedes solucionarlo por ti mismo, adelante, pero si yo veo que no puedes solucionarlo, tengo que intervenir. Y el intervenir es poder ayudarte. Y aquí lo que siempre digo, y estamos hablando de víctimas, es pedirle a nuestro hijo, a nuestra hija, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudarte? Mirad, la tendencia es que cuando yo me entero, yo sin decirle nada a mi hijo, me voy al director, mira que me han dicho que a mi hijo es que esto no puede ser, es que no puede ocurrir. ¿Vosotros sabéis la vergüenza que pasa a ese chico o esa chica cuando el papá va a hablar con el director? Que además esa situación puede generar mayor acoso o mayor presión por parte de los amigos. Quiero decir que en ese sentido, cuando os enteréis o sepáis de una situación de acoso a vuestro hijo, hablarlo con él, comentarlo con él, consensuar cuáles van a ser los pasos. Siempre con la siguiente idea, yo esto no me lo puedo callar, si tú no pones solución, si tú no pones remedio, tengo que intervenir yo o tengo que poner remedio yo. Y para poner remedio yo, te voy a pedir a ti qué hago, qué dejo de hacer. Y aquí tenemos que valorar qué es lo que tengo que hacer yo o no. Mi hijo me dice, no vaya a hablar con el director. Está. Vale, pero si no lo arreglas, tengo que ir a hablar con el director. Si tú no lo solucionas, tengo que ir a hablar con el director, con el profesor o con el chico, ¿vale? Siempre contar con la víctima en los procesos de resolución. Invitar en la medida de lo posible y hablar en la medida de lo posible con el centro educativo. Que el centro educativo esté informado, que lo sepa. ¿Por qué? Porque se puede poner estrategias en el centro educativo, se puede poner estrategias en casa. De tal forma que pensar que nuestros hijos pasan entre 8 y 9 horas en el centro educativo. Ahí es donde se puede empezar a solucionar ayuda, ¿vale? Afrontar la situación pidiendo ayuda, es decir, que nosotros también seamos capaces de pedir ayuda. Y al primero que le tenemos que pedir ayuda es a nuestro hijo.
yo no sé qué hacer, cómo lo hago, qué hacemos, por dónde nos movemos, que él no se sienta solo, que él se sienta acompañado en todo momento, pero que ni vayamos por delante ni vayamos por detrás empujando. No, tienes que hacerlo, no, venga, vamos, venga, esto hay que decirlo, esto, no, hay que esperar un poco al ritmo de esa persona. Insistir en todo momento en levantar esa cortina del silencio. Esto hay que comunicarlo, esto hay que decirlo, esto hay que, ¿vale? Ayudarle emocionalmente, y si nosotros no podemos como padres, buscar un profesional. Ayudarle emocionalmente es no estás solo, podemos ir hacia adelante, esto va a pasar, cómo te podemos ayudar, cómo podemos hacerlo, ¿vale? No preguntarle por qué se hace la víctima, por qué se deja avasallar, por qué, porque no tiene sentido preguntarle todo eso. Lo que hay que ver es cómo se siente, cómo está, cómo ocurre y escucharle. En este sentido, por ejemplo, el caso de esta pequeña que los viernes y los sábados se le cortaba la ansiedad, es preguntarle, oye, ¿qué te ocurre? ¿Qué te pasa? ¿Qué sientes? Cuando tienes que ir al colegio, cuando tienes que ir a ver a tus compañeras, cuando tienes que ir a clase en ese sentido, ¿vale? Hacerle sentirse seguro y protegido y a la vez escuchado, ¿vale? Estas son todas las cosas que propongo para que podamos trabajar si nuestro hijo es víctima. Pero ¿qué ocurre cuando es un agresor? También solemos ser un poco cafres los padres en este sentido. Es decir, si nos enteramos que es un agresor, además nos ponemos muy borricos. Madre mía, ¿pero por qué hace eso? Es que esto no puede ser. Hay que entender y hay que saber por qué ha ocurrido eso y qué es lo que está pasando. Enseñarle a mi hijo que eso puede ser dañino y puede ser peligroso. Como he dicho, no enseñarle a pedir perdón por pedir perdón, sino que lo sientan. Para eso es ponernos en lugar del otro, ver qué es lo que puede hacer el otro, ver cómo puede actuar tu hijo en ese sentido, ¿vale? Seguir poniéndonos en contacto con el centro educativo, es decir, si yo me entero que mi hijo es un agresor, pues como ha dicho la compañera, ¿no? Un poco fue con este chico a clase a pedir perdón. Pues bueno, me hablo con el profesor. Oye, me he enterado que mi hijo esto, me he enterado que tal, ¿cómo podemos hacerlo? Pedirle ayuda también al centro educativo. No tenemos que sacralizar o demonizar a nuestro hijo si es agresor. Su motivo habrá tenido, ¿no? Motivo, estrés, se ha sentido amenazado por esa otra persona, por cuestiones de venganza, ¿vale? El otro día oí una noticia de una chica de 14 años que la tiraron por el puente de París, en el Sena, y bueno, la encontraron muerta y resulta que le golpearon, pero cuando la tiraron al río, pues no estaba muerta, es decir, que falleció por ahogamiento. Pensar en cómo se sentirán primero esos chicos, porque a lo mejor su intención no era esa, y si era esa, pues tendríamos que valorar cuáles eran las circunstancias, pero cómo se sentirían esos padres, ¿no? Porque los padres de la víctima, evidentemente, pues nos sentiríamos dolidos, nos sentiríamos apesadumbrados, nos sentiríamos con rabia, con enfado, pero imaginar también a los padres de esos chicos, ¿vale? Indagar en ese proceso de que si hay otras personas participantes, ofrecer determinadas salidas también a vuestro hijo. ¿Cómo podemos hacerlo? Mirar, utilizar la violencia para acabar con la violencia no sirve, los castigos tampoco sirven, las amenazas tampoco sirven. Quiero decir, en este aspecto, si nuestro hijo nos enteramos que es agresor, vamos a darle también un espacio para que pueda hablar, para que pueda comunicar y para que podamos entender cómo ha llegado a esta situación, ¿vale? Bien. ¿Se entiende hasta aquí? Bien. ¿Voy muy deprisa? Manolo, ¿voy muy deprisa? Para mí vas bien, pero te lo tienen que decir ellos y ellas. Vale, es que como yo tengo la pantalla, si comentan algo me lo dicen. Si nuestro hijo es espectador, vale, aquí hay que diferenciar y hay que ver si es espectador de parte de la víctima o de parte del agresor.
En definitiva, el espectador es aquella persona que está pendiente, que sabe lo que está ocurriendo y no dice nada, ¿vale? Si está de parte del agresor, incluso puede incitar y puede provocar, incluso puede grabar y puede un poco alimentar esa situación de acoso. Y si está parte de la víctima, pues puede defenderlo, puede ponerse de su lado y de alguna forma también tenemos que ver cuáles son las consecuencias de ponerse del lado de la víctima. Pero en definitiva, si son espectadores, que no se callen, que lo comenten, que lo digan, que no reproduzcan el esquema ese que hemos hablado de dominio y sumisión, es decir, que no se pongan del lado del agresor y sean ellos también los agresores. Ayudarle a tener una actitud solidaria, de apoyo, de ayuda. Evidentemente, ayudemos a la víctima, pero también al agresor, es decir, que los amigos son los que pueden decir, oye, pues no te metas, oye, ¿qué te pasa? Oye, ¿qué te ocurre para que te pongas así? Oye, ¿qué te ha hecho para que te pongas así? Es decir, enseñarle a nuestros hijos que de alguna forma puedan hablar y dialogar también con uno y con otro, ¿vale? Que abran procesos de reflexión, que sean críticos, que no acepten y no admitan cualquier cosa, que no consientan la agresión ni el acoso y que se afronten estas situaciones sin culpa y sin miedo, porque muchas veces los espectadores sienten culpa porque no defienden a quien tengan que defender y tienen miedo un poco del agresor. Entonces, enseñarles también que tienen que manejarse con ese sentimiento y con esas emociones, ¿vale? Entonces vemos que son tres perfiles diferentes, que son tres protagonistas diferentes y que nosotros como padres y como educadores o profesores tenemos que afrontar. No veamos solamente a la víctima, veamos también al agresor, veamos también a los espectadores. Mirad, yo en los programas que he llevado a cabo de acoso escolar, lo importante y lo básico es difuminar esa actitud de silencio, esa actitud de colaborador. En cuanto se trabaja con los espectadores de que no lo consientan, si veis, la mayoría de programas en este sentido van dirigidos hacia el espectador. No te calles, cuéntalo, habla con tu amigo, coméntalo, ¿vale? Entonces va dirigido hacia eso. Y son aspectos que son muy interesantes de trabajar en programas de acoso, ¿vale? Y ahí os dejo alguna idea, ¿vale? Algunas ideas. Tenemos que ver, por ejemplo, hoy hemos visto el tema de secundaria, el año pasado estuvimos viendo también el tema de primaria, pero cuando hablamos de adolescentes, tenemos que ver qué etapa están viviendo, que es una etapa de crisis, de circunstancias y de momentos un poco convulsos. En ese sentido, pues bueno, tenemos que mirarlo como adolescentes y de alguna forma, si son agresores o son víctimas o son espectadores, tenemos que trabajar con esa adolescencia. ¿Los chicos son crueles por naturaleza? No lo creo. Yo pienso que tenemos todos una cierta humanidad y que de alguna manera tenemos que enseñarle a nuestros hijos desde que son bien pequeños esa humanidad. Evidentemente somos un poco bordes, ¿no? Pero porque somos sinceros, somos capaces de decir, oye, qué mal huele o qué gordo estás, y no nos damos cuenta que estamos haciendo daño. Ahí somos nosotros los que tenemos que dirigir nuestras actuaciones de prevención, nuestro trabajo de educar y de potenciar determinados valores que evidentemente un niño de 3 años, 4 años, 5 años no se da cuenta de que puede hacer un comentario dañino, pero nosotros le tenemos que enseñar, ¿vale? Las intervenciones tienen que ir dirigidas a los tres protagonistas, a la víctima, al agresor y a los espectadores. Trabajar con vuestros hijos como si fuesen cualquiera de los tres protagonistas. Si son víctimas, oye, que esto te puede suceder, lleva cuidado, ¿qué vas a hacer? Busca un adulto con el que puedas hablar, ¿vale? Si son agresores, oye, ponte en lugar de tu amigo, ponte en lugar de esta situación, ponte que él puede estar pasando un mal momento. Evidentemente, todas esas cosas tenemos que fomentarlas y con los espectadores que no lo permitan ni lo consientan y no se callen, ¿vale? Tenemos que enseñarle a nuestros hijos a que se relacionen con otros chicos de manera saludable, de manera adecuada, para protegerlos porque los van a proteger a ellos. Es decir, lo que hablaba un poco de la ley de la reciprocidad. Haz con tu amigo lo que quieres que hagan contigo. Y en ese sentido, si quieres
que te cuiden y te protejan, pues cuida y proteja a tu amigo, ¿vale? Que haya una comunicación directa entre la familia y el centro escolar. Esto es muy importante y es básico y es necesario, ¿vale? Y buscar espacios de confianza, de comunicación, sobre todo los profesores. Creo que el papel de los profesores es muy importante. En este sentido, creo que en su espacio no solamente transmitir contenido, sino transmitir valores, transmitir ejemplaridad y favorecer ese clima de confianza y de comunicación que necesitan todos los alumnos. Tanto unos como otros, hablar con el que es víctima, pero también hablar con el agresor. Y en este sentido, los profesores también hacen mucho papel porque se llevan a su terreno, pues, tanto unos chicos como otros. Y evidentemente en la familia favorecer esa confianza, esa seguridad, esa protección y esa confianza, ¿vale? ¿Me dejáis 3 minutos que veáis un pequeño vídeo de un chico que, bueno, que sufrió también acoso y me parece interesante las ideas que dice? Y luego os dejo a vosotros 15-20 minuticos para que preguntéis, ¿vale? Como mando, el primer día no era así, pero ya me estoy poniendo las pilas. Para ver este vídeo, pulsa en el enlace que viene abajo en la descripción con el nombre de ¿Cómo saber si mi hijo es víctima? En la sesión vimos solo los 3 minutos finales, pero te recomendamos que lo veas entero. Ok. Preguntas, dudas, comentarios. Voy, que tenía el micro cerrado. Mira, primero te hago los comentarios y luego pasamos a las preguntas. Bueno, cuando has preguntado si ibas deprisa, tal que yo te he dicho, para mí sí, pero te tienen que contestar ellos y ellas. Ana Belén te dice que estás hecho un crack y de estas entretenidas charlas y que ayudan mucho. Cristina, sobre lo que hablabas de la importancia del papel de los profesores, ella también lo considera fundamental. Mary Cañabate también nos recomienda un libro que se llama Comunicación no violenta, de Marshall Rosenberg, para trabajar la asertividad y saber comunicarse sin violencia. Vale, que decía que sí, que el libro de Comunicación no violenta es un libro bastante interesante para aprender nosotros como padres y para ponerlo en práctica con nuestros hijos. Es muy bonito. Muy bien. Luego lo volvemos a recordar. Mila comenta que ella siempre les ha hablado a sus hijos de lo mal que se pasa cuando sufres acoso, porque ella lo sufrió de pequeña. Y que cuando le ha sucedido a sus hijos, pues que se le ha removido todo. Y bueno, pues es un comentario que deja aquí. Sí. Mila, un poco lo interesante también es enseñarles las estrategias que a nosotros nos ayudaron. Yo siempre os he dicho que los chicos se fijan en vosotros. Si vosotros estáis ansiosos y gestionáis la ansiedad de una determinada manera, ellos van a hacer lo mismo. Si habéis tenido y habéis sufrido acoso y no habéis enfrentado a esa situación, ellos lo van a notar y ellos lo saben. Lo que quiero deciros es que a Mila y a todos vosotros, que de alguna manera veáis las estrategias para salir de determinadas situaciones. Y el ponerlo vosotros en práctica, estáis haciendo que vuestros hijos aprendan de vosotros. Por tanto, claro, es difícil. Lo que ocurre es que muchas veces solamente contar lo negativo no ayuda. Lo que ayuda en muchas ocasiones es hablar sobre los recursos, hablar sobre las capacidades, hablar de cómo yo lo he resuelto. No significa que mis hijos hagan lo mismo. Ellos tienen que buscar su manera de solucionar sus problemas o de enfrentarse al acoso o de enfrentarse a una determinada agresión. Pero el cómo yo lo haga, el cómo yo me enfrente a esas situaciones, les va a ayudar en ese sentido, ¿vale? Esther pregunta, ¿y si son pequeños también les preguntamos antes de actuar? ¿En qué sentido? La pregunta es así escueta, si Esther está y quiere completar la pregunta. Vale, Esther, especifícalo. Manifiéstate. Vale, si quieres pasamos a la otra mientras Sí. Esther se manifiesta. Sí. Y Susana nos pregunta, bueno, te pregunta a ti concretamente, ¿qué hacer cuando tú le preguntas y él no quiere hablar, pero luego te enteras de un conflicto? Dice, no creo que fuera más, que tuvo un conflicto con un amigo y que se enteró por otras personas y que le da un poco de miedo que tampoco hable cuando la cosa sea peor.
Vale, el que no hable un chico es lo lógico y lo normal. No sé de qué edad estamos hablando. No la Pero, pone Gaby. sí, sí, pero ya me refiero a que sea más pequeño, sea mayor, un poco porque le da vergüenza, porque tiene miedo, porque a veces le estamos regañando en lugar de ayudarle. Entonces, siempre que le preguntemos algo, vamos a dejar un espacio, porque a lo mejor en esa situación no te lo cuenta, pero en la siguiente situación, sea igual o sea parecida o en otro momento, sí nos lo va a contar. Lo que quiero decir es que no tengamos nosotros la impaciencia de que nos contesten cuando les preguntamos. Los chicos y las chicas contestan cuando van a su ritmo. Hay cosas que les va a costar más trabajo y otras que les va a costar menos. Pero en el momento en que las comenten y las hablen, reconocérselo, decírselo, que ellos vean que lo que nos gusta es que nos comenten las cosas. Gaby nos dice que tiene 8 añitos. Vale, pues mucho mejor. Con 8 años hay que dejarlo un poco que cuente, pero que no insistirle, porque en ese insistir y además con esa edad, lo que estamos provocando es que la próxima vez no quiera hablar con nosotros. Entonces hay que preguntarle, dejar un espacio y esperar que a lo mejor ese suceso no nos lo cuenta, pero el siguiente sí. ¿Vale? Vale. Babel JN dice que en el curso de su hijo hay un niño que todos los días habla muy agresivo y que se mete mucho con su hijo porque dice que hace las cosas despacio. ¿Comentas algo? No. Vale. Vale, Sabrine sí, un poco lo que tiene que estar pendiente y es hablar con el profesor o con el tutor, porque en ese sentido quien más va a poder hacer va a ser el tutor y el profesor. A ver, y en ese aspecto hablar con su hijo y comentarle un poco cómo se siente, cómo se encuentra, cómo está y sobre todo cómo puede hacer él para que el otro no le insista. Entonces él pensará, pues tengo que hacer las cosas más ligeras, ¿vale? Pues hazlas más ligeras. Oye, pues tengo que hacer o hablar con él, pues vale, habla con él. Quiero decir que él también vaya buscando esas soluciones. Vale, mira, Sabrine... Muchas gracias. Ah, Soy yo, Babel JN. Perdona por molestarte. ¿Qué va? No molesta ninguna. Es que ese niño entra todo, cuando abre la puerta del colegio, entra todos corriendo. Y entra corriendo y dice, yo soy el primero, yo soy el campeón, yo soy el mejor. Entonces tú como si vas despacio, eres el último, eres vago, eres tonto. Y entonces mi hijo todos los días tiene ese problema. Dice, mami, todos los días me va mal con él. Babel, pues pregúntale a tu hijo qué va a hacer al respecto, ¿vale? Vale. Pero aquí lo que está comentando Babel me da la razón un poco de que los agresores son así un poco porque también las circunstancias se lo hacen. Quiero decir, puede ser que en su casa estén premiando el que vaya el primero, el que sea más fuerte, el que sea más rápido, el que esto y que lo otro. Entonces, claro, no podemos ir en contra de eso, es decir, nosotros no podemos manejarnos con esas circunstancias. Pero Babel, sí le puede ayudar a tu hijo a que piense qué soluciones tiene, qué puede hacer, porque a veces también los chicos piensan, oye, pues no le voy a dar mayor importancia. Ole, pues mira, ha llegado a esa conclusión sin tener que decírselo yo, ¿vale? Yo le he preguntado, perdona por seguir, le he preguntado y dice, mami, es que yo tengo que correr, es que tengo que correr y llegar primero porque yo no quiero ser último. Vale. Yo he dicho una cosa, a ver si te parece mal o no. Yo, lo primero siempre son los últimos. Tú, despacito y educadito. Ok, lo que puedes decirle es que a veces llegará el primero y otras veces no llegará el primero, pero no pasa nada si no llega el primero, Sí. ¿vale? Pero muchas también, gracias. Evidentemente también él lo que no quiere es quedarse el último, que también Claro. es una manera de ir avanzando en ese sentido, ¿vale? Muchas gracias. Marisol, recuerda que aunque tengas 2 hijas adolescentes, no lo has hecho todo mal. Vuelvo a recordaros, no lo hacemos ni mal ni bien. Lo único que tenemos que ver es qué cosas podemos hacer ahora para que lo que hemos hecho, que no ha tenido su sentido o ha tenido sus consecuencias, ahora lo podamos hacer mucho mejor, ¿vale? Es que he visto Marisol que ha puesto, tengo 2 hijas adolescentes y lo he hecho todo mal. No, no lo hacemos mal. Lo que pasa es que tenemos que ver y adelantarnos en ese sentido. Y si algunas cosas nos hemos equivocado, pues retrocedemos y las hacemos mejor. Mira, Gaby, Sabrine nos comenta que sus hermanos de pequeños eran muy agresivos. Ella cree que todo puede venir de mucho antes, porque pasaron una infancia en la que sus padres eran separados y aunque no culpa a nadie, también dice que luego hubo malas amistades. Sí,
vuelvo a deciros que la actitud y los comportamientos del agresor tienen su sentido. Y que evidentemente los hermanos de Sabrina, que en un momento determinado fueron agresivos, pues bueno, lo fueron por algo. Y recordar un poco lo que he dicho al principio, la agresividad o las agresiones son una manera de comunicarnos. El que se muestra agresivo quiere decirnos algo. Posiblemente que esté rabioso, que esté cabreado, que esté enfadado, que esté esto, que esté lo otro, pero tenemos que ver y tenemos que entender por qué les pasa eso. Es decir, que no los veamos tampoco como el agresor la única persona que tiene sus consecuencias. No, las circunstancias le ha llevado a ser como es. Y evidentemente también tenemos que entenderlo, ¿vale? Compartirlo en la medida en que la agresión no se convierta en acoso. Si hay acoso, ya tenemos que poner las medidas oportunas, ¿vale? Mira, Francis nos comenta que en cuanto a las herramientas, por ejemplo, tenemos como en Islandia que han solucionado este problema, informando, educando a todos los participantes sobre quién recae la responsabilidad, siendo todos los agresores, las víctimas y los espectadores responsables de esa situación. De hecho, entre los espectadores están tanto los padres como los profesores. Así, cada uno de los actores asume su parte y, al igual que participan en la producción, también lo hacen en su resolución. Por ejemplo, en un momento de agresión, toda la clase mira directamente al agresor sin que haga falta decir nada y de esa manera la evitan. Sí, además que muchos de los programas que nosotros estamos llevando a cabo aquí en España son copias de Islandia en ese sentido. Ellos, y es lo que os he dicho, no solamente nos tenemos que fijar en el agresor y en la víctima, sino en la mayoría de las ocasiones nos tenemos que trabajar con los espectadores. Y como bien he dicho, los padres somos espectadores también de determinadas circunstancias, porque yo me doy cuenta si mi hijo es de una manera, es de otra, si es víctima, si es agresor, y yo también puedo poner los medios necesarios ante esa situación. O sea que muchas gracias por la intervención. Vale, yo no tengo recogidas más preguntas, no sé si hay alguien que quiera hacer alguna más. Están recogidos los comentarios y las preguntas. Buenas tardes. Hola Regina, comenta. Hola, a mí sí me gustaría hacer una pregunta y una, no sé si sugerencia o cómo podría decirlo. Mira, yo soy docente y madre también, y entonces también quiero decir que hay veces que los acosadores en clase, por ejemplo, en tu clase no acosan, pero sí acosan en otra clase. Por lo tanto, nosotros como docentes no vemos esa actitud en clase y no podemos combatirla. Entonces sí que pedimos, por favor, que los padres que sepan que esa actitud se está dando, que lo comenten, no a cada profesor independientemente, sino simplemente al tutor de sus hijos, que vía cualquier correo electrónico o lo que sea, nos lo comunicará, que yo creo que muchas veces los padres tienen mucho miedo de comunicarlo pensando en que nosotros, los profesores, vamos a actuar en clase como tú, fulanito, que te ha dicho, me ha dicho tu madre que no, por favor, que siempre guardamos la confidencialidad de lo que nos cuentan, pero sí que nos ayuda mucho para observar esas actitudes e intentar pues que no se den en la clase. Entonces, que eso, que ya que hay tanto padre aquí, que por favor, que si saben que su hijo, que eso está pasando, que no piensen que todos los profesores lo sabemos y nos callamos y no queremos intervenir, porque es que muchas veces ya digo que en nuestras clases no se dan porque saben, yo qué sé, porque somos muy exigentes y saben que si, no, por lo que sea, por la razón que sea. Entonces, que por favor, ya digo, que lo comuniquen porque ayuda muchísimo a poder estar pendiente y a poder intentar que esa actitud o esa situación no se vuelva a dar. Sí. Y luego Muchísimas gracias, Regina, porque yo creo que es fundamental eso, el que se sepa, porque a veces no lo sabemos o cuando ocurre o cuando ya es muy grave es cuando nos damos cuenta, ¿vale? ¿Eres de primaria o de secundaria? Soy de secundaria. Ok. Y ahora te quería hacer una pregunta. Se dan muchas veces, muchos casos en clase donde sí que hay insultos escondidos dentro de las palabras que un alumno hace, ¿no? O sea, o dice una actitud que hace, un insulto me refiero que no dice tú tonto, no sé cuánto, pero sí hay veces que de alguna manera encubierta tú sabes que está insultando a esa persona, ¿no? Has dicho al principio de la charla que no siempre, y yo estoy de acuerdo totalmente contigo, es bueno castigar y que a veces la expulsión no es la solución. Totalmente de acuerdo. Sí. Pero claro, se supone que nosotros la única arma, entre comillas, oficial que tenemos es la amonestación. Un niño insulta a otro, te amonesto y se acabó. Pero siempre hay que intentar buscar otras vías, ¿vale?, de actuación que no sean simplemente amonestar. Entonces me gustaría que, por favor, una vez que tú estás en clase y ves y sabes o escuchas, aunque no se haya dicho en voz alta, que una persona haya dicho cualquier cosa denigrante hacia otro compañero, ¿tú cómo actuarías?
Yo, de alguna manera, yo creo que los profesores, las herramientas y las estrategias que tenéis un poco es utilizar las normas del colegio, ¿vale? Quiero decir que tenéis que tener presente el tema de los castigos, el tema de las expulsiones, el tema de las amonestaciones. Yo creo que eso lo tenéis que tener en cuenta. Ahora, como bien sabes, luego hay espacios en los que se puede hablar con esos chicos. Quiero decir, hay profesores que pueden conectar con ese chico que ha denigrado al otro, oye, ¿qué te ocurre? ¿Qué te pasa? Entonces, yo lo que abriría sería esa puerta, ¿no? Y además, por ejemplo, en los centros educativos que hay una coordinación y hay un hablar entre los profesores, oye, pues mira, este chico lo veo así, lo veo asado, ¿quién puede hablar con él? ¿Quién puede comentar cosas? ¿Quién se puede acercar a él? Entonces, hablar con ese chico o con esa chica, saber qué le ocurre, saber qué le pasa, encontrar un sentido, ¿vale? Y en la medida posible, sin perder de vista la amonestación o la expulsión, pero sí encontrar espacios de comunicación con ese chico porque posiblemente no lo esté pasando bien en muchos Pero aspectos. entonces sí que actuarías con una amonestación. A ver, si es necesario, sí. Yo creo que los chicos también tienen que saber dónde están los Vale. niños, ¿vale? Sí, la parte del hablar, del buscar el porqué, eso siempre. Mi duda es, una vez que ya escuchado tu charla, es, entonces, si se la amonesta es malo, me refiero. No. Yo creo que las herramientas que tenéis en los centros educativos son esas y tenéis que utilizarlas. Ahora, antes de la amonestación, a ver, si mi amonestación le va a suponer una expulsión, pues voy a dar vueltas antes de sacarle la tarjeta amarilla. Ahora, si se la tengo que sacar, se la tengo que sacar. ¿Vale? Pero muchas gracias. Tanto, si puedes hablar con él, comentar con él, facilitar esa confianza, mucho mejor. ¿Vale? Vale, muchas gracias, Gaby. Que va a ti. Un placer. Gaby, ahora sí que tenemos otra preguntilla. Claro, ya cuando estamos terminando. Ana comenta si se puede dar el caso de 3 acosadores y que uno de ellos, entiendo aquí que una vez que pasa el acoso, se haga la víctima. Vale, yo no la he entendido muy bien. O sea que, Ana, si puedes quitarte el micrófono y explicarlo. Voy enseguida. A ver, en la clase de mi hija, 6 años, había 3 niñas que se han, no sé cómo decirlo, se han malmetido la una a la otra, se han pegado, se han peleado, ¿vale? Y a una de esas 3 se ha hecho la víctima. Es que ellas son las que me hacen, es la que se ha hablado a la maestra, han tenido que intervenir los padres, se ha victimizado de una manera porque justo es la niña que pues es de otra etnia y ahí se ha victimizado la cosa. Y escarbando, pues ha visto que tiene más chiche la cosa. Que era acosadora. Sí. No era tan víctima como ella se pintaba. Vale, dile a tu hijo que no tires ningún vaso, que te voy a contestar. No está. Ah. Vale, a ver, como he dicho un poco, los papeles suelen cambiar y es fácil que cambien. Quiero decir, el que es agresor en algún momento ha podido ser víctima, el que es víctima en algún momento puede ser agresor y viceversa. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchos agresores conocen esta dinámica y lo que hacen es transformarla y decir, no, yo he pegado o yo he hecho esto porque a mí me han pegado y se hacen un poco la víctima. A ver, tenemos que romper con este círculo. La historia es enseñarle a los chicos que de alguna forma tienen que comportarse de una manera más o menos razonable, saludable, atenta, que sepan relacionarse. ¿Qué es lo que suele ocurrir? Que muchos chicos es que no saben cómo relacionarse con sus compañeros y con sus iguales. Entonces, evidentemente, este es un trabajo de la profesora o del profesor, pero sí puede ser también de los padres en ese sentido, ¿no? Y enseñarle a nuestros hijos a que se relacionen con otros compañeros. En este caso, tu hija o tu hijo tiene que aprender a relacionarse eso porque no importa tanto si se hace o utiliza el papel del agresor o utiliza o no el papel de víctima, sino que ella se tiene que posicionar con esta compañera de una manera que le ayude a que no se posicione como víctima ni que se posicione como agresor. Ella es compañera de ellas. Sí. Sí, lo que ocurre es que muchas veces ya los mismos chicos y las mismas chicas lo ven como agresor, no se quieren arrimar, lo ven como víctima, y pobrecito y lo que están haciendo es alimentar esos papeles.
Es que yo creo que hay una mezcla, son dos muy amigas, la otra quiere meterse en ese par y ahí está la pelea y la lucha. Hay el trabajo del profesor y evidentemente de los padres si saben un poco cómo funciona toda esta situación. Pero y claro, otra cosa. hay que enseñarle habilidades sociales y de relación a estas chicas en ese sentido. Sí. Y luego el tema de la expulsión, yo no estoy muy de acuerdo de que se solucione con una expulsión. Mejor una ola de convivencia, una ola para trabajar las cosas, más que una expulsión, porque ahí no hacemos nada con una expulsión. Es mi crítica a estos protocolos que hay. Sí, además que muchas veces los chicos lo utilizan para armarla y que les expulsen y se tiran 2 o 3 días. Pero claro, aquí también hay que tener en cuenta que no todos los chicos y las chicas son iguales. Quiero decir, a veces en algunos chicos y en algunas chicas el hacer una expulsión le tiran de la oreja. Ahí tienen que ser un poco el equipo directivo, los profesores y todo eso, quien se den cuenta de a quién puede ser útil y a quién no. ¿Vale? Pero yo estoy contigo en ese sentido. Aulas de convivencia, actividades de cooperación dentro del instituto, hacer cualquier cosa, pero también entiendo que una expulsión en un momento determinado tiene que hacerse, ¿eh? Tenemos que saber y poner los límites. Sí. ¿Has terminado, Ana? Perdona. Sí. Gaby, Sabrine ha puesto que quería hacer un comentario. Luego lo ha puesto escrito en el chat, pero yo creo que es mejor que le demos voz a ella. ¿Te parece? Sí, perfecto. Sabrine. Hola, ¿se me escucha? Perfectamente. A ver, nada. Mira, en mi instituto, ¿vale? Estos han hecho una especie de, no sé cómo llamarle, táctica o convenio, o que han decidido de, por ejemplo, un niño, una niña, un chaval se porta mal, han agotado las amonestaciones o los partes, no sé cómo se llama, que eso, y ya le tienen que expulsar. Entonces se sientan con él, hablan con él y se le dice, mira, no te vamos, tienes 2 opciones, y no quieres que te expulsemos, habla con el orientador o con el educador o con el que lleve un poquito lo que es pues esos temas escolar o educador social o escolar o lo que sea, el orientador, y en esta charla con él vas a ir, pues yo que sé, una vez a la semana o en el recreo y no se te expulsa. Y es la última oportunidad que te damos. Luego ya si reincide, pues ya que se tome las medidas tajantemente, no sé si me he explicado. Sí. Entonces se le intenta meter en una especie de programa que algunos institutos, como en el mío, había, porque la verdad que no sé por lo que era, pero había bastante conflicto. Habían bastantes problemas sociales y demás, y se les mete pues eso en una especie de seguimiento. Entonces nada, simplemente quería compartir esto que yo sé que tal vez pueda servirle a alguien. Sí. Y en los centros la verdad es que los programas de mediación tratan un poco de buscar ese tipo de puntos intermedios de no la expulsión, pero sí que puedan hacer algo. Y al final el derivarlo al orientador o al psicólogo ayuda mucho. Claro, yo lo decía porque había una compañera, ¿no? Que creo que era docente o varias, no sé, que decía, pues lo expulsamos, ¿no? Yo le decía por eso. Eso puede ser una buena táctica. Sí, una buenísima estrategia en ese sentido. Acordaros de hacer la evaluación, ¿vale? Gaby, una última cosita. Es que Maribel nos ha escrito también que ella fue acosada con 13 años y que gracias a un compañero que durante varios meses estuvo ahí un poco alerta y que sacó los dientes por ella y que ahí se acabó todo el acoso. Iba a comentarlo yo también. ¡Ay, perdón! No, que muy bien. Que el tema está en eso, es decir, el acoso se acaba cuando la víctima deja de ser víctima. Quiero decir, hay que ayudar al acosador a dejar de ser acosador, a la víctima de ser víctima y a los espectadores de ser espectadores. En este sentido, vuelvo a decir lo mismo, tenemos que trabajar con los 3 perfiles, con los 3 protagonistas, no solamente con la víctima. Evidentemente hay que darle herramientas a la víctima y todo se acaba cuando yo dejo de ser víctima.
puede seguir el acosador, pero se va a transformar y va a cambiar. Y evidentemente hay que trabajar también con el acosador y en la medida posible con los espectadores. Y como habéis muchos papás y muchas mamás, yo os diría que pensando en que vuestros hijos son espectadores de determinado acoso, que hablen, que comenten, que no sigan con la ley del silencio, que promuevan un poco el ayudarse entre uno y otro. Es decir, que el acoso se acaba cuando se trabaja fundamentalmente con que la víctima deje de ser víctima, el acosador deje de ser acosador, pero los espectadores actúen, ¿vale? Porque en muchas ocasiones los espectadores no actúan, lo que están haciendo es manteniendo ese acoso. En el momento que se habla, muchas de estas situaciones se acaban, ¿vale? Así que trabajar con vuestros hijos para que no sean ni uno ni otro y que de alguna manera podamos convivir de una manera mejor en esta sociedad, en estos colegios y en estos centros, ¿vale? Ha sido un placer, como siempre. La semana que viene me parece que hablaremos de inteligencia emocional. Muchas gracias por todo. Muy bien, pues nada, buenas noches. Buenas noches. Eso es todo. Buenas noches. Muchas Muchas gracias. gracias por todo. Buenas noches.